Aleluya. Haré una oración. Abacados, Padre eterno, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla varios sitios en internet que puede usted consultar. Todo el material es gratuito. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas. Los puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto porque el tiempo prácticamente ya terminó. Vamos a ver un tema muy profundo de la palabra del Eterno. Bendito es el nombre de Yahweh. Y ciertamente hace unos 15 días les compartí un tema que le titulé Las 7 cabezas del dragón. Y es que realmente así está. Y yo decía que porque eran 7 cabezas. Yo le pregunté al Eterno, ¿por qué tiene 7 cabezas el dragón? Y bueno, es claro, él me respondió porque hay 7 quejilot que representan la quejilá mundial de todo este tiempo, desde que vino Yahshua HaMashiach hasta ahora. Y si tú ves en Apocalipsis, hay 7 quejilot. Había 7 quejilot. Y esas representan la historia de toda la quejilá mundial. Ahora, vamos a hablar de un tema muy profundo, la cabeza de muerte del dragón. Todo inició esto, amados Sahim. Yo tuve un sueño, y el Eterno nos habla por medio de sueños, y yo iba subiendo una ribera empedrada, o sea, no era un pavimento, así, y luego tomé hacia la izquierda, y junto de mí había un malaj de Yahweh. Y es en el sueño, aunque el malaj no me hablaba, pero discernía yo que me quería mostrar algo. Es decir, ven, te mostraré algo que está sucediendo. Y entonces llegaba yo junto con el malaj de Yahweh hacia una zona donde había varios jóvenes, tanto hombres como mujeres. Esos jóvenes estaban levitando, estaban flotando, cosa que no es correcta. Y tenían una luz cada uno en sus cabezas o sobre su cabeza, prácticamente casi en forma de media luna, aunque no exactamente de media luna. Y entonces yo los vi y sentí de parte del Eterno, por un mandato del malaj, hacer así un fuerte aplauso, digamos, sino una palmada más bien, y decir basta. Y entonces se apagaban las luces que tenían cada uno de los jóvenes en su cabeza y caían al suelo. Es decir, no eran lastimados porque todo eso era por orden del Eterno. Pero en ese momento yo seguía viendo a los jóvenes, y a una mujer joven se le quería encender otra vez la luz en su cabeza y empezaba a levitar. Y yo hice así y dije, basta, y cayó esa mujer. De ahí entendí que el Eterno me quería mostrar algo profundo para compartirlo el día de hoy con todos ustedes. Y es que generalmente el dragón actúa por de muchas maneras. Esa era una falsa luz. Era una falsa luz la que tenían estos jóvenes en el sueño, porque la luz verdadera, quien es Yahshua Mashiach, no nos va a llevar a levitar. Vamos a abrir nuestra Tanaj en Apocalipsis 3, en el verso 1. Vamos a ver nuestra Tanaj en Apocalipsis 3 para que podamos entender bien qué dice la palabra del Todopoderoso. Y es que, por lógica, estos jóvenes ya habían caído en muerte, o estaban siendo engañados o para caer a muerte espiritual y después la física. Entonces en Apocalipsis 3, verso 1, voy a leer del 1 al 6, dice, cuando lo tengan me dicen un amén todos. Escribe al malaj de la quejilá en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Por eso fue el sueño. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Elohim. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Vayan tomando en cuenta, yo no te digo que subrayes todo, pero toma en cuenta cada verso, porque se va a ser ministrado entre hoy y mañana, primeramente el Abacados.
El verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Abba y delante de sus malachim. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las Kehilot. Bueno, todo el tema va a basarse en estos versos, todo el tema, y es un tema un poco extenso. Les pido paciencia y mucha atención. Tal vez no me pueda yo detener en que anoten cada frase. Después será subido a YouTube, primeramente el Abacados, y quiero que tomen muy en cuenta este bello grupo, este bello grupo, este bello grupo, ese bello grupo que es muy grande. Cada cosa que se les va a ministrar el día de hoy. La Kehilá de Sardis, aquí en la Kehilá de Sardis no se dice nada de sus obras, no se dice nada. O sea, el eterno Yahshua HaMashiach no dice, bueno, pues tienes buenas obras, o la mitad de tus obras, o un cuarto de tus obras. Dice, yo conozco tus obras en el 1, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces no se dice nada de sus obras para empezar. La Kehilá de Sardis estaba totalmente contaminada por Hasatán, totalmente contaminada por Hasatán, excepto solamente algunos que todavía mantenían sus vestiduras blancas, como lo vimos en el verso 4. El nombre Sardis significa, si tú buscas en algún diccionario, a lo mejor no te va a dar la mejor respuesta, te va a decir muchas cosas que son puestas erróneamente. El nombre Sardis quiere decir despreciar, mofarse, burlarse, escarnecer. Repito, la palabra Sardis quiere decir despreciar, mofarse, burlarse, escarnecer. Y eso es lo que hace cada persona que no guarda bien la Torah. Desprecia al eterno Yahshua HaMashiach y su bendita Torah. Se mofa de la Torah, piensa que puede pecar y puede ser salvo. Se burla de la Torah, escarnece la Torah. Por eso el Salmo 1 dice, muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces quiere decir mofarse, burlar, despreciar totalmente. Ahora, la Kehilá de Sardis estaba poniendo primero las obras espirituales, por así decirlo, por encima de la relación con Yahshua. Entonces, si se hace así, se termina perdidamente. Explico. Probablemente estaban haciendo sus ministerios, pero no tenían comunión con el Eterno. Vamos a suponer que hubiera ministerio de servidores y servidoras en aquella Kehilá. Vamos a hacer que hubiera ministerio de Jalel, o ministerio de eso, ministerio del otro. Estaban poniendo los ministerios arriba de Yahshua. Es decir, la comunión no la tenían realmente perfecta con Yahshua Mashiach, aunque estaban haciendo sus ministerios. Entonces, las obras sin un amor genuino a Yahshua, Yahshua las aborrece. Quiero comentar esto. El eterno Yahshua es rey, es Cohen y es profeta. Y aquí estoy ministrando la palabra del Eterno conforme lo que dice la palabra. Está ministrando aquí el Eterno como Cohen, porque el Cohen en el Mishkan ministraba, él veía que los sacrificios fueran puros, sin mancha, que fueran perfectos. Y aquí está hablando el sumo Cohen, quien es Yahshua Mashiach, y ya no hay más sumo Cohen más que Yahshua Mashiach, y está diciendo tus obras, o sea, tus sacrificios son perversos, son malos, no había nada bueno en ellos, pues. No sé si me di a entender. Él está actuando como Cohen, porque para estudiar Gizgalud, Apocalipsis, hay ocasiones que el Eterno está hablando como rey, a veces está hablando como Cohen, y a veces está hablando como Naví, como profeta. Ahora, ¿qué es lo que sucede, o lo que estaba sucediendo en esa Kehilá de Sardis? Y que el Eterno nos libre de caer en eso, en esta Kehilá local y allá también. Se empieza a despreciar las mismas cosas que una vez nuestro corazón buscó. Se empieza a despreciar las mismas cosas que alguna vez nuestro corazón buscó, que guardó como lo más querido y lo más preciado. Entonces, lo más querido y lo más preciado se empieza a despreciar. En primer lugar, lo más querido y lo más preciado para todo mesiánico debe ser Yahshua HaMashiach mismo. Bueno, pues se le empieza a despreciar a él y se da entrada a la cabeza de muerte del dragón. Entonces, él tiene que estar por arriba de todo. Bendito es Yahshua HaMashiach, y él está arriba de todo. Sin embargo, hay personas que dicen, bueno,
pongo mi ministerio arriba de Yahshua y yo quiero ser famoso y quiero ser el gran predicador y el gran rabino y el gran moré, se ponen títulos y demás, profetas, falsos profetas, etcétera, presunción en los ministerios y demás. Pero lo que quiero que quede bien claro es que se empieza a despreciar lo que alguna vez el corazón de alguna persona tomó como lo más querido, lo más sagrado. Y aquí es donde decía yo, empieza a operar la cabeza de muerte del dragón. Ahora, en las otras Kehilot, las que ya hemos estudiado o las que vamos a estudiar, en las otras Kehilot entró primero con su cabeza de engaño, eso ya lo ministré. Después siguió con su cabeza de aflicción, después siguió con su cabeza de blasfemia, con su cabeza de encantamiento, hasta que llega la muerte. Cada cabeza va a ayudar a preparar el camino de la cabeza de la muerte. Repito esto, cada cabeza del dragón, y Yahshua Mashiach le reprenda, va a ayudar a preparar el camino para que llegue la cabeza de muerte y la persona ya no distingue. Puede salirse a fornicar y después, aunque se tape la cabeza, piensa que es salva o que es kadosh, aunque se tape la cabeza. O un varón que se sale y fornica, etcétera, y que hace lo que se le pegue la gana. Y después, aunque ande con kipa y si piensa que eso le salva o lo hace salvo, no, ya entró la cabeza de muerte del dragón. Lo voy a ministrar. Estamos empezando apenas. Entonces, si está operando la cabeza de engaño, encantamiento, aflicción, etcétera, va a preparar eso la cabeza de muerte. Ahora, en Apocalipsis 3:1 dice: escribe al Malach de la Keilah en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Ni siquiera dice que son buenas o medio buenas o un cuarto de buenas o un 0.1% de buenas, no. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces la persona siente que tiene vida, pero ya está muerta. Ya no tiene vida, ya no tiene vida. Puede tener vida física, pero no vida en Yahshua Mashiach. Ahora, ¿cómo empieza o cómo se diagnostica, así como médico diagnostico las enfermedades, cómo se diagnostica en lo espiritual cuando una persona está a punto ya de morir? Lo número 1, no tiene ganas de orar. Lo número 2, no tiene ya tiempo para dedicarle al estudio de la Torah. Como número 3, ya no quiere venir a la Kehilá. Y luego busca a la gente pretextos para soltarse totalmente del talí de Yahshua Mashiach. Entonces ya no tiene ganas de orar, no le interesa estudiar la Torah y dicen: ya no quiero ir a la Kehilá. Hay desánimo. Entonces, el desánimo es por no, es decir, ellos dicen: no quiero seguir adelante. Yo no quiero seguir adelante, hasta aquí me quedo. Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar. Aún en esta condición, mucha atención lo que voy a ministrar, aún en esta condición, no me estoy refiriendo a las personas que ya están reprobadas por el Eterno, porque yo no soy juez, pero eso se ve, pues, el Eterno dice que juzguemos con justo juicio. Estoy viendo una persona que ya no quiere orar, que ya no quiere leer la Torah, que ya no quiere venir a la Kehilá, todavía tiene una oportunidad. Por eso, mucha atención lo que voy a ministrar. ¿Quién está atento? Aún en esta condición, Elohim es fiel para liberar y está extendiendo su mano. Él libera de este poder demoníaco para que aquellos que sinceramente desean vencer la cabeza de muerte del dragón lo pueden hacer. Si no, no diría el 2, verso 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, ya había muerto muchas cosas. Vigila lo que probablemente ya vaya a morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Elohim. Entonces, aún en esta condición, aún, el Eterno es bueno, es lento para y grande en ¿qué? En compasión. Aún en esta condición, Elohim es fiel para liberar y extiende su mano. Bendito es Yahshua Mashiach. Y Él libera de este poder satánico para aquellos que sinceramente quieran vencer la cabeza de muerte del dragón. Ahora, Yahshua prometió: las puertas del infierno no prevalecerán contra la Kehilá. Debe ser una Kehilá Kadosh, o sea, de santos, Kadoshim. El poder para ver, o sea, el poder para ver el Ruach HaKodesh de Yahshua, porque vamos a hablar de varias cosas hoy. Por favor, vamos a Apocalipsis 4, verso 5. Y por eso quise ministrar primero el trono de Elohim.
En Apocalipsis 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Elohim. Por favor, vean ese estudio del trono de Elohim. Está en el canal de YouTube Shalom 132, son 2 videos. Y también en el capítulo 5, verso 6, dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Eso ya está ministrado desde hace mucho tiempo también en los audios de Apocalipsis. Ahora, hemos aprendido que el número 7 quiere decir completo, la perfección, porque es el número de Elohim. 6 días trabajó, hizo toda la creación, en el 7º día reposó, por eso ahora estamos en el Shabbat. Escuchen bien, la Kehilá de Sardis prácticamente ya estaba muerta, según lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis 3, verso 1. Y Yahshua vive, Él está resucitado, Él vive. Entonces, con todo su poder, desde siempre, nos ha dado esa autoridad a los que le tememos para vencer al diablo. Es una persona Kadosh, vence la cabeza de muerte del dragón. Ahora explico. La persona muerta espiritualmente está tiesa. Te lo puedo decir como médico. Un cadáver, ahora ya no veo eso, pues, porque ministro Torah. Pero la persona muerta se libera el ácido sarcoláctico y se pone tieso. Bueno, es lo mismo en lo espiritual. La persona muerta espiritualmente está tiesa, está amortajado. No tiene deseos, repito, de orar, entonces está amortajado, está atado. No tiene deseos de estudiar Torah, está atado. No quiere venir a la Kehilá, está atado. Si la persona muerta espiritualmente es igual a una persona muerta físicamente en lo exterior, estoy hablando de que está tiesa, está amortajado, está totalmente atado al diablo. Ahora, una pregunta, pero no contesten. ¿Cuándo nosotros recibimos el Ruach HaKodesh? ¿Cómo saber si una persona tiene el Ruach HaKodesh? Porque solamente con el poder del Ruach HaKodesh y Yahshua Mashiach se vence la cabeza de muerte del dragón. La respuesta es la pregunta es ¿cuándo recibimos el Ruach HaKodesh? La respuesta es cuando somos perseguidos, cuando somos vituperados por el nombre de Yahweh. Cuando somos vituperados por el nombre de Yahshua Mashiach, entonces viene el Ruach HaKodesh. Vamos a Primera de Kefas, por favor. Vamos allá a Primera de Pedro, Primera de Kefas 4. Por favor, vamos para allá rápido, Ajim. En Primera de Kefas 4, voy a leer el verso 12. Dice así, Primera de Kefas 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Mashiach Yahshua, para que también en la revelación de su gloria, su esplendor, su kabod, os gocéis con gran alegría. Entonces solamente eso se da por revelación del Ruach HaKodesh. Recibimos el Ruach HaKodesh cuando somos perseguidos y vituperados, no cuando todo el mundo nos aplaude. Ahora vamos por favor a Mateo, vamos para allá a Mateo 10, verso 20. Mateo 10 en el verso 20 dice así: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Ruach HaKodesh de vuestro Abba que habla en vosotros. Es una persona, aquí está hablando de Yahshua Mashiach, que iban a ser perseguidos, iban a ser vituperados, etcétera, hasta lastimados físicamente y desde luego también espiritualmente. Entonces, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Ruach HaKodesh de vuestro Abba que habla en vosotros. Entonces, cuando somos vituperados es cuando una persona, tú puedes decir, él sí tiene el Ruach HaKodesh. Pero una persona que cuenta chistes y para todos se ríe en la Kehilá y nunca lo ves orar, nunca te imagines que se pone en talit en privado para hacer oración. Ahora, quiero comentar esto. Aquí el eterno Yahshua está hablando no tanto de enseñar, sino de dar testimonio. En Mateo 10, verso 20, no está tanto hablando Yahshua de que enseñen a los demás, sino de dar testimonio. De que a pesar de que son vituperados y perseguidos, tienen gozo. Por eso leímos Primera de Kefas 4, del 12 al 14.
Entonces, no está hablando aquí Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Elohim, nuestro Mashiach, nuestro todo. No está hablando aquí, no está hablando tanto de que enseñen, no, sino más bien dar testimonio. Que claro, hay que enseñar, sí, pero primero el testimonio. De nada sirve tener cubierta la cabeza, un hombre, una mujer, vestir, etcétera, dejarse la barba y demás, si no guarda la Torah. Porque recuerda, ya está muerto, ya está muerto. Ahora, hemos aprendido según la Tanaj que el corazón humano es engañoso. El corazón humano es muy engañoso y desesperadamente malvado. Eso es el corazón humano. Y hace las obras de la carne, o hace que las obras de la carne parezcan espirituales. Eso es ser un hipócrita. Hace que las obras de la carne parezcan espirituales. Pero por el fuego, es decir, las pruebas de fuego van a revelar la verdadera naturaleza de todas las obras de los hombres, incluyendo las mías. Ahora, hemos ministrado sobre el nombre de Yahweh. ¿Cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Es un video que está en el canal de YouTube Shalom 132. Bueno, pero en sí cuando llegamos al tema de la piedrecita que el Eterno da, etcétera, porque hay tantas cosas que hablar. Nombre significa naturaleza, o sea, lo que es la persona, naturaleza, el carácter, la autoridad que tiene. Eso significa nombre, porque es un nombramiento de, es como si fuera un ministerio. Significa nombre, significa naturaleza, significa autoridad, significa el carácter que tiene una persona. Por eso, en la Tanaj, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, nosotros encontramos que alguien se llamaba así, alguien se llamaba, por ejemplo, Daniel. ¿Qué significa Daniel? Elohim juzgará. ¿Es así? ¿O Elohim juzga? Entonces, a ver, significa lo que va a hacer el Eterno con cada quien. Bueno, sabemos nosotros que seremos vituperados, seremos y somos vituperados los verdaderos santos, los verdaderos Kadoshim, somos vituperados por el nombre de Lava, porque estamos revelando su justicia, su pureza, por eso somos vituperados. ¿Acaso seríamos vituperados? Una pregunta, por el nombre de Yeshua. No, porque Yeshua quiere decir salvación. ¿Seríamos vituperados por el nombre de salvación? Ese es uno de sus atributos, pero no somos vituperados por sus atributos, sino por su nombre. Y es que Él es el Abba, Él es Yahweh, Él es Yahshua. Ahora, mucha atención. Para vencer la cabeza de muerte del dragón, debemos pasar antes vituperios y persecución. Si no, no se puede tener victoria sobre la cabeza del dragón, sobre todo la de la muerte, que es la que estamos hablando. Entonces, ciertamente para vencer la cabeza del dragón, debemos pasar antes vituperios y persecución. Ahora, vamos a ver algo rápido. Sabemos que espíritu, el Ruach, quiere decir soplo, o soplo duro. Vamos a Romanos, por favor, 8:15. Vamos para allá, en Romanos 8:15. Bendito es tu nombre, Abacados, danos más celo de tu palabra. En Romanos 8, verso 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, el Ruach, de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, o sea, Abba. Entonces, a ver, si el Eterno nos dio el soplo para vivir, como lo hizo con Adán y Java y demás, la descendencia de Adán y Java, nosotros tenemos que tener el soplo del Ruach HaKodesh. Por eso Yahshua HaMashiach sopló sobre ellos. Y por eso en Hechos 2, en el Bet Hamikdash, en el templo, vino un viento fuerte. Entonces Ruach no significa un viento suavecito, amados. Significa soplo o soplar duro, sopló duro el Eterno. Por eso dice que entró un viento recio, dice en Hechos 2. Entonces, los que realmente amamos al Eterno, porque aquí hay Kadoshim y Kadoshot y allá también, hemos recibido entonces, si tememos al Eterno, un soplo duro del Ruach HaKodesh. Y entonces con el Ruach HaKodesh y Yahshua Mashiach podemos vencer la cabeza de muerte, porque es un soplo duro, es un soplo fuerte. Y una persona que no quiere orar no tiene ese soplo.
No tiene el soplo de Ruach HaKodesh, lógico. Una persona que no quiere leer la Torah y que ya no quiere venir a la Kehilá, que no quiere estudiar Torah, que no quiere seguir guardando, entre comillas, si es que guardó la santidad, no tiene ningún soplo, está muerto, está muerto. Como la Kehilá, de Sardis. Ahora, ¿cómo se vence la cabeza del dragón también? De muerte, en humildad. Si nosotros pasamos vituperios y persecuciones y los soportamos, entonces se vence la cabeza de muerte del dragón. De otra manera no. La embestida de Satanás se vence con humildad. La embestida de Satanás se vence con humildad. Hace mucho tiempo yo tuve un sueño y lo compartí con ustedes. Estaba yo ministrando ahí, o sea, al púlpito, y entraba un toro bastante grande, un toro gigante, y entonces venía con todo y se subía al altar y empezaba a embestir a muchos, y yo hacía así y lo libraba, y después se bajaba y se iba. Bueno, eso es lo que ha pasado. Mira cuántos han caído y cuántos caerán si no se cuidan. Y esa es la cabeza de muerte, esa es la cabeza de muerte. Ahora, vamos a aprender muchas cosas hoy. Cuando Yahshua HaMashiach dijo, mi alma está triste hasta la muerte, prácticamente estaba diciendo, mi alma se está desintegrando en mi cuerpo. Es un decir, Él es el Todopoderoso, pero Él tomó forma de hombre y quiso ser como nosotros. Entonces Él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Y significa, mi alma se está desintegrando dentro de mi cuerpo. Estaba muriendo con una hemorragia a través de los poros. Eso lo ministré hace mucho tiempo en Pesaj. Vamos a ver, y eso se llama hematridosis en medicina. Vamos a Lucas, por favor, vamos a Lucas 22. En Lucas 22, vamos para allá, Lucas 22, verso 44. En Lucas 22, verso 44, bendito es Yahshua Mashiach, dice así, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso se da solamente cuando una persona está expuesta a muchísimo estrés. Recuerda que Él tomó cuerpo humano. Él es Elohim, pero tomó un cuerpo, o sea, quiso habitar un Mishkan humano. Entonces, esas gotas de sudor se desprendían las gotitas de la piel y ya caían como coagulitos en la tierra. Si entendemos nosotros esto, entendamos esto, Yahshua, lo que los quiero llevar, amados aquí en Agayod, es esto: Yahshua venció a Satanás. Yahshua HaMashiach le reprenda, lógico, a través de su sufrimiento. Él fue vituperiado, Él fue perseguido, Él fue golpeado, fue escupido, latigueado, colgado en el madero, una corona de espinas, se burlaban de Él. Por eso Él pudo, porque Él es Elohim, pero Él nos da ese ejemplo, pero no, Él sufrió, lógico que Él sufrió. Y si nosotros sufrimos, entonces con la victoria que tenemos, que es de Yahshua HaMashiach, vencemos la cabeza de muerte del dragón. Una persona que no entiende el sacrificio único y perfecto de Yahshua HaMashiach, entonces está muerta, está amortajado, está tieso como un cadáver físico como tal. Yahshua HaMashiach no temía a la muerte. Eso es algo muy importante que aclarar. Yahshua, el Mesías, no temía a la muerte porque el propósito mismo de su venida a este planeta fue para morir por nosotros. Por lo tanto, Él no temía. Y si vamos a entender entonces esto así, tal cual, vamos a Yohanan 12 y vamos a ir al verso 27. Y muchas veces su espíritu se turbaba. Recuerden que Él tomó el Mishkan de hombre. Dice Yohanan 12, 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Abba, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. O sea, Él sabía, o sea, el propósito mismo de que Él viniera a este planeta era morir por nosotros. Vamos rápidamente a Hebreos, por favor. Vamos a Hebreos, en el capítulo 4, vamos para allá, Hebreos 5, 7.
Vamos a Hebreos 5:7. Dice así: y Mashiach en los días de su carne, recuerden, él tomó cuerpo humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Eso ya lo hemos explicado. Yahshua es el Mashiach y es Elohim mismo. Ahora vamos a Gálatas, por favor, vamos a Gálatas rápidamente, a Gálatas 4, en el capítulo 6 y en el verso, capítulo 4, y versos 6 y 7. Gálatas 4, versos 6 y versos 7. Dice lo siguiente: y por cuanto sois hijos de Elohim, envió a vuestros corazones el Ruach HaKodesh de su Hijo, el cual clama Abba. Así que yo ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Elohim por medio de Mashiach Yahshua. Entonces él sabía a qué venía, él no tenía por qué temer a la muerte, como muchos han dicho, eso está mal. Ahora, he hablado entonces, hasta ahora hemos hablado que la humildad es lo que vence la cabeza de muerte del dragón. Las personas son muy orgullosas. Hay muchos que se dicen mesiánicos y son muy orgullosos, quieren ser vistos, aplaudidos, reconocidos, pero no quieren pasar ningún vituperio, ninguna persecución. Ellos no vencen la cabeza de muerte del dragón. Primero hay que pasar todo eso. Los hombres ven la manifestación de nuestra humildad. O sea, ven lo externo de nuestra humildad. Por eso hay tanta gente hipócrita que hace bonita cara, que los ojos los pone muy... Para decir, bueno, es muy humilde. No, es un hipócrita. Entonces los hombres ven la manifestación de nuestra humildad, pero deben de ver la manifestación de nuestra humildad interna, no la externa. Y la interna no se va, todo el tiempo está. Y la externa, como es una actuación, se va. Se le olvida a la persona que está actuando. Se le olvida a la persona que está actuando en humildad. Y de repente entonces suelta un chiste grosero o una mala palabra, etcétera, etcétera. Estaba actuando, pero eso es lo que ve la gente. La gente entonces, a ver, para que quede clara la idea, ve la manifestación externa de nuestra humildad. Pero la gente debe de ver la manifestación interna de nuestra humildad. Y la manifestación interna de la humildad entonces no se va, todo el tiempo la persona se mantiene humilde porque no actúa. Y entonces cuando tú veas que una persona, eso pues también tiene que ver mucho los dones del Ruach HaKodesh, bendito Yeshua Mashiach, se da uno cuenta si la persona está actuando o no. Ahora, la mansedumbre, bueno, por la mansedumbre vamos a entender que una persona tiene humildad verdadera, y eso vamos a Gálatas 6:1. En Gálatas 6, por favor, vamos a Gálatas 6, verso 1, dice: hermanos, Ahim, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, tú que eres salvo, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Entonces es una característica del que es Kadosh, todo el tiempo se mantiene en una humildad, todo el tiempo. La humildad no está, digamos, ligada a hablar despacito, sin problema, etc. No, ese es un hipócrita, está actuando. Entonces la humildad tiene que ser siempre, si no, entonces eso no cuenta. Vamos a 1 Corintios, amados Sahim. En 1 Corintios vamos a buscar el capítulo 4 y el verso 21. En el 1 Corintios 4, 21. Y aquí decía yo que la Kehilá que más le dio trabajo a Rav Shaul, llamado Pablo, pero mal llamado, Pablo, lo correcto es Rav Shaul, fue la Kehilá de Corinto. Eso ya está ministrado en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx en videos y en audios respectivamente. En 1 Corintios 4:21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Eso es, Rav Shaul era humilde, él era humilde, pero todo el tiempo él no actuaba. Y él tenía un carácter fuerte, un temperamento más bien fuerte. Aleluya, porque para enfrentarse a tanta gente. Ahora, nosotros enfrentamos a la cabeza del dragón, la cabeza de muerte. Lo enfrentamos en nuestras propias vidas y lo enfrentamos en la Kehilá.
Son dos cosas diferentes. En nuestra propia vida, cada quien en lo personal, va a tener que enfrentarse con la cabeza de muerte del dragón. Yahshua HaMashiach le reprenda. Y aparte es el que se levanta, o sea, la cabeza del dragón que se levanta contra la Kehilá. Porque se levanta contra la Kehilá, porque la Kehilá, digo, gozo y paz, fue levantada por el Eterno. Entonces, por eso se levanta en contra. Bueno, entonces tú vas a tener tus propias luchas y tienes que vencer la cabeza de muerte del dragón. Pero si al rato tú te desanimas, ya no quieres venir, no oras igual, ya no ayunas, etcétera, no te postras de madrugada, etcétera, entonces ya no hay nada más que hacer por ti. Y la cabeza entonces que se levanta contra la Kehilá, todos los Kadoshim, porque un impío, ¿cómo nos va a ayudar ahí? Tenemos que estar guerreando contra la cabeza de muerte del dragón, para que si alguien quiere salirse del redil, tú como espiritual, aquí lo leímos en Gálatas, tú le ministres, en Gálatas 6:1, le ministres y le digas, no vayas a hacer una insensatez, sigue orando, lee la Tanaj, etcétera, pero vamos a estudiarlo más con calma y vamos a aprender más cosas, porque tuvo que haber abierto una puerta a Hasatán para que haya eso. Ahora, nosotros como mesiánicos debemos obtener victoria en todas nuestras batallas personales contra el diablo. Tenemos que obtener victoria. Y esto, recuerda, no es light, no, o sea, suavecito, no, es una guerra. Por eso el Eterno da que nos vistamos con la armadura, la espada de 2 filos, todo lo que sea ministrado. Entonces debemos de obtener victoria en nuestras batallas personales y también victoria en la batalla de parte de la Kehilá contra la cabeza de muerte del dragón. Y entonces así, si uno obtiene victoria sobre la cabeza de muerte del dragón, entonces podemos ayudar a ministrar a otros. Pero si una persona está atada, amortajada, etcétera, ¿cómo va a ayudar a otros? ¿Un muerto acaso ayudará a otro que está a punto de morir? No puede levantarse de la tumba, ¿verdad? Entonces así el padre de familia, que ahí es el Cohen, el padre de familia, ayudará a su familia, o sea, el papá ayudará a su familia, el Roe ayudará a la Kehilá y el Shaliach ayudará a las Kehilot. Voy a volver a repetir esto porque es importante. Vámonos con un alimento más fuerte. Nosotros debemos de ser victoriosos en las batallas personales contra Hasatán. Yahshua HaMashiach le reprenda, sobre todo en la cabeza de muerte, porque después ya no hay salida. Si alguien cae con la cabeza de muerte del dragón, ya no hay salida, ya no hay salvación. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, vivos nosotros y victoriosos gracias a Yahshua HaMashiach, podemos ayudar a la familia, el papá a la familia, el Roe a la Kehilá y el Shaliach a las Kehilot. Ahora, vamos a 1 de Kefas, por favor, amados Sahim. Vamos a 1 de Kefas en el capítulo 3. Esto es muy importante, esto es para que despiertes, que estás a punto de morir por escuchar cosas que no conviene y seguir chismeando y cosas indebidas. En 1 de Kefas 3, vamos a ver el verso 3 y 4. 1 de Kefas 3, el 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Elohim. Entonces estamos hablando de la humildad, y la humildad debe continuar siempre. ¿De acuerdo? Ahora, una persona que es atacada por la cabeza de muerte del dragón está estancada, ya no puede caminar más, pero sí puede retroceder, y retroceden rapidísimo, ya están muertos, o está siendo atacado más bien, perdón. Si está siendo atacado antes de morir, como está estancado, no puede hacer nada, necesita clamar por liberación. Ya no va a poder crecer espiritualmente. Yahshua nos muestra el camino hacia la liberación. Él siempre nos ha mostrado el camino, bendito Yahshua HaMashiach, hacia la liberación. Entonces, si una persona está amortajada, ya está muerta. Pero si está estancada, si hay todavía signos de vida,
Aleluya, puede tener remedio todavía. Vamos a Lucas, por favor, en Lucas capítulo 4. Vamos para allá, por favor, vamos a Lucas 4 y en el verso 18. Y entonces con el Ruaj HaKodesh podemos salir victoriosos de batallas contra la cabeza de muerte del dragón. Porque lo que ha tratado Hasatán todo el tiempo es de matarnos, pero a los Kadoshim no nos va a poder hacer daño. Pero vamos, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Dije a los Kadoshim. En Lucas 4:18 dice: el Ruaj HaKodesh del Adón está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los que ya fueron apresados para ser muertos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Adón. ¿Te das cuenta? Es libertad, libertad, libertad. Todo el tiempo es libertad. A eso vino Yahshua Mashiach. Y cuando una persona le abre la puerta al enemigo, pues lógico, no puede haber libertad ahí. Vamos a Romanos 8. En Romanos 8, en el verso 9. Romanos 8, verso 9. Búsquenlo por favor rápido. Y cuando una quejila es muy usada, es más atacada. En este caso por la cabeza de muerte del dragón, Yahshua Mashiach le reprenda. Pero cada quien va a saber si cae o no. En Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino el Ruaj HaKodesh. Si es que el Ruaj HaKodesh de Elohim mora en vosotros, y si alguno no tiene el Ruaj HaKodesh de Mashiach Yahshua, no es de él. Esto es una cita que yo tengo subrayada desde hace muchísimos años, con marcatextos amarillo bien marcado. Mas vosotros no vivís según la carne, sino el Ruaj HaKodesh, sino según el Ruaj HaKodesh. Si es que el Ruaj HaKodesh de Elohim mora en vosotros, y si alguno no tiene el Ruaj HaKodesh de Mashiach Yahshua, no es de él. Se tiene que tener el Ruaj HaKodesh, sino como la salvación, ¿quién nos resucitará? Eso es muy importante. Ahora, si no se libera a tiempo, una persona del ataque de la cabeza de muerte del dragón, el dragón va a escupir acusación y muerte. Y las personas ya no pueden discernir entre su mano derecha y la mano izquierda. Si no se libera a tiempo de un ataque de Hasatán, una persona, no se libera a tiempo de un ataque de la cabeza de muerte del dragón, el dragón va a empezar a escupir acusación y muerte. Y esa persona directito, aunque siga viviendo, cuando se muera al infierno. Ya no hay remedio, ya no hay remedio. De eso quiero estarles platicando varios temas bien profundos. Y entonces, aunque ande con su kipa y su sipsip y su mitpahat, se burló, se mofó, etc. Entonces está igual que la quejila de Sardis. No había una obra buena, todo era muerte. Ahora, vamos por favor a 2 de Corintios. A 2 de Corintios, es que la gente lo toma a la ligera. Muchos lo han tomado a la ligera, muchos, la gran mayoría lo tomaron a la ligera. Y piensan, bueno, puedo ir y fornicar y después de todas maneras tengo mi kipa y mi mitpajad y de todas maneras soy salvo. No, no es así, no es así. Según la Tanakh no es así. En 2 de Corintios 3, versos 17 y 18, dice: porque el Adón es el Ruaj HaKodesh, y donde está el Ruaj HaKodesh del Adón, ahí hay libertad. Pero si no hay libertad, hay un demonio. No puede estar el Ruaj HaKodesh y un demonio junto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo a la gloria, lo voy a decir, del Adón, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Ruaj HaKodesh del Adón. Necesitamos el Ruaj HaKodesh para ser transformados en el Natsal, en el arrebato post-tribulación y antes de la ira. Solamente el que tiene el Ruaj HaKodesh. ¿Te das cuenta cómo será llevada una persona si se mofó, se burló, escarneció a Yahshua HaMashiach y su bendita Torah? ¿Cómo? No se puede. Esto no es catolicismo ni cristianismo barato. Y tú no te sientas mal si eres cristiano, al contrario, haz teshuvah, arrepentimiento, guarda el verdadero día de adoración que es el Shabbat, guarda las fiestas, entra a todos los pactos, no sigas los mandamientos papales y sálvate. Ahora,
Si se camina en la carne, lo hemos aprendido en la Tanaj, se camina en tinieblas y se camina en muerte. No se va a caminar en libertad, no se va a caminar en el espíritu, en el Ruach HaKodesh. No, si se camina en la carne, se camina en tinieblas y muerte. No se puede, aunque ande con kipa y mitpahat, es imposible que ande caminando en el Ruach HaKodesh. Si se camina en la carne, repito, se camina en tinieblas y muerte. Si alguien desafía a Elohim, no se experimenta la verdadera libertad, sino la esclavitud total con Hasatán. Si alguien desafía a Elohim, ¿qué es un desafío? Escarnecer, burlarse, tener en poco. Eso era Sardis, la Kehilá de Sardis. Y mira la calificación que el Eterno le dio. Si se desafía a Elohim, no se experimenta la verdadera libertad. ¿Por qué? ¿Por qué no se experimenta la verdadera libertad? Por incredulidad. No se cree lo que dice, o sea, no le cree la persona a lo que dice la Tanaj, lo que dice la Torah, a lo que dice la Biblia. No le cree. No le cree. Esta persona cree que puede pecar y puede andar con kippah, tzitzit, mitpahat y poder seguir siendo salvos. Porque no le cree al Eterno lo que Él dice, que si alguien peca voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no hay nada más que hacer. Es algo gravísimo eso, es algo gravísimo eso, porque es muerte, es caer totalmente en la cabeza de muerte del dragón. Entonces el problema es que hay incredulidad para todo. No nada más para los milagros y las sanidades y las liberaciones demoníacas. En primer lugar, no se le cree que el día correcto es el Shabbat, que hay que guardarlo tal cual, que hay que guardar la santidad. No andarás chismeando entre tu pueblo. No se le cree eso al Eterno, no le cree la persona eso al Eterno. Y por eso cae en el engaño de la cabeza de muerte del dragón. Si dice no fornicarás en los 10 mandamientos, es no fornicar, no adulterar, honrar al padre y a la madre. Pero la persona lo toma a la ligera, fornica, adultera, roba, hace tracalerías, etcétera, se burla, escarnece. Eso quiere decir Sardis, aunque tú encuentres otra definición. Cae un velo y se cega el entendimiento para la persona. Y ya no vuelve a ver jamás. Ya no va a entender. Tú lo vas a comprender entre hoy y mañana, si el Eterno permite. Pero si alguien todavía está pensando, no actuando, pensando pecar, entonces todavía hay oportunidad. Porque la persona se humilla y Yahshua le quita el velo y entonces vuelve a ver claramente. Pero si ya actuó y se revolcó e hizo lo que quiso, escarneció, se burló, etcétera, etcétera, ahí sí ya no hay remedio. No nos hagamos, amados Sahim. En esta Kehilá siempre se ha ministrado arrepentimiento, teshuvah y salvación, Hatzlah. Siempre se ha ministrado eso. Y no se ha ministrado de una manera light. Siempre se ha ministrado eso. Vamos por favor a Filipenses en el capítulo 1. Por eso ten cuidado. Filipenses 1:15. 1:15 al 18. Yo lo voy a leer, es Filipenses capítulo 1:15. Algunos a la verdad predican a Mashiach por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Mashiach por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa de las buenas nuevas de salvación. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Mashiach es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahora, esto que voy a explicar, bueno, lo que les voy a comentar se da muchísimo se da. Algunos, sin una experiencia personal con Yahshua, HaMashiach, lo predican. Si hay que tener, pongan atención, por favor, ¿quién atiende? Hay que tener una experiencia personal con Yahshua HaMashiach. Hay que ser vituperiados, perseguidos y nunca, lógico, sería el colmo eso, nunca escarnecer, burlarse de Yahshua, burlarse de su bendita Torah, etc. Entonces algunos sin una experiencia personal con Yahshua HaMashiach predican. ¿Pero por qué predican? Movidos por su naturaleza carnal. Aquí lo dice en el verso 15. Motivados
por envidia. ¿Para qué? Para ser reconocidos o bien por dinero. Y eso se ve muchísimo en el mundo. Cualquiera ahorita es roe, rabino, abre una congregación, quieren hacer dinero. No es así, no es así. Se tiene que ministrar arrepentimiento. Y no interesa el dinero, no le debe interesar el dinero al que es roe o anciano o encargado de obra o rabino, como se llame. Pero el problema es ese es el problema. No tiene una experiencia personal con Yeshua Mashiach y ellos ya quieren empezar a predicar. ¿Pero por qué? Por contienda. Y ya lo leímos en Santiago 3:1, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Está? Ellos predican la palabra por envidia, quieren exaltación y por contención lo hacen, pretendiendo ser lo que no son. Pretendiendo ser lo que no son. ¿Recuerdas lo que platiqué? La humildad, la interna, la externa, ¿cuál es? La mansedumbre, etc. Entonces, la gente pretende aparentar o ser lo que no son, y eso es actuación y eso es hipocresía, y eso lo reprueba el Eterno. Pero hay quienes predican a Yahshua por amor y en verdad y de buena voluntad. Ahora, una nota que quiero, o una aclaración: es imposible predicar por amor a menos que estemos dentro de la voluntad de Elohim. Si una persona no está dentro de la voluntad de Elohim, no puede predicar con amor, está predicando hipócritamente. Si está dentro de la voluntad de Yahweh, esa persona entonces predica por amor, porque está en la voluntad de Yahweh. Y el Eterno nos mandó a hacer dinero a través de la congregación, nos llamó a ministrar, el que es llamado verdaderamente. Ahora en Filipenses, en el capítulo 1, ahí en el verso 19, ahí mismo donde estábamos, dice así, 1:19 Filipenses: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Ruach HaKodesh de Yeshua Mashiach, esto resultará en mi liberación. Sabíamos que Rav Shaul era libre, lógico, pero aquí está hablando de una metáfora. Entonces, aún estando encadenado, Rav Shaul, mal llamado Pablo, sabía que a pesar de su condición, esto que se le estaba pasando lo llevaría a un nivel espiritual mayor. Todas las pruebas, las tribulaciones que tengamos que pasar, la pérdida de la buena fama, la pérdida de la reputación, el ser vituperiados, el ser difamados por la cabeza del dragón, lógico, eso ya lo vimos en las 7 cabezas del dragón. Entonces, si uno soporta y tiene una mansedumbre y tiene una humildad, entonces el Eterno nos lleva a un nivel espiritual mayor. Ahora vamos a ver esto con mucha atención. Hay espíritu, yo les platicaba el día de Reshon, hay espíritu de santidad. Vamos a ver esto en esta forma. Es el mismo Ruach HaKodesh, pero Él reparte. No es que nosotros no creemos en la Trinidad. La Trinidad no existe. Hay un solo Elohim, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ahora, hay un solo Elohim. Sin embargo, no dije pero, sin embargo, el Ruach HaKodesh opera de diferente manera. Y entonces, según lo que tengamos cada uno, o lo que tenga cada uno, el que tiene más dones del Ruach HaKodesh, entonces puede discernir, ese tiene ya el espíritu de santidad. Ahora, veamos qué es el espíritu de santidad, porque hay espíritu de santidad, que es el mismo Ruach HaKodesh. El que tiene espíritu de santidad va a querer mantenerse en una pureza y en una justicia total, aunque sea vituperado por ello. Ese es el que tiene espíritu de santidad. Va a querer ser puro, total, porque lo demanda el Eterno, y va a tener un sentido de la justicia muy alto. Y entonces la cabeza de muerte del dragón no puede hacer nada. Se ve frustrado el dragón con su cabeza de muerte ante una persona que tenga el espíritu de santidad, el espíritu de pureza, el espíritu de justicia, o sea, la misma justicia, la pureza, la justicia. Y entonces la cabeza de muerte del dragón no puede hacer absolutamente nada. Vamos a Lucas, por favor, vamos a Lucas. Y vamos a ir al capítulo 11, vamos para allá, Lucas 11:13.
Y entonces ahorita vamos a ir desglosando todo porque hay varias manifestaciones del Ruach HaKodesh. El primero es espíritu de santidad. Si una persona se goza aquí, yendo al cine, yendo al teatro a ver cosas inmundas acá, allá, etcétera, etcétera, esa persona es amigo del mundo y es enemigo de Yahweh. Eso es lógico, que va a tener espíritu de santidad. No tiene nada de espíritu de santidad. La cabeza de muerte está operando en esa persona. En Lucas 11:13 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Abba celestial dará el Ruach HaKodesh a los que se lo pidan? Nos pidamos el Ruach HaKodesh, tendremos el espíritu de santidad. Ahora, el Ruach HaKodesh lo recibimos progresivamente. Sí, somos sellados, los que son salvos, los que son kadoshim, para la salvación. Y cuando la persona pide el Tevilá, porque aquí está hablando Yahshua Mashiach del Tevilá, del bautismo en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Estoy hablando así porque hay muchos nuevecitos. En el Ruach HaKodesh es lo más correcto, porque es un soplo duro. Ya lo ministré. Entonces, el Ruach HaKodesh lo recibimos progresivamente. Nunca lo vamos a recibir de golpe, de una sola vez. No. A medida que nos enfrentamos con nuestra naturaleza carnal, crecemos en la palabra y entonces el Eterno va repartiendo más de su bendito Ruach HaKodesh. Y por eso la revelación se nos va abriendo, porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Entonces el Ruach HaKodesh lo recibimos progresivamente. Nosotros nos vamos enfrentando día a día con nuestra naturaleza carnal. Controlo mis ojos, controlo mis pensamientos, los pensamientos cautivos a Yahshua Mashiach. Eso dice la bendita Tanaj. No mirará a una mujer con deseo para codiciarla, etcétera, etcétera. Y entonces yo voy o tú vas, nos vamos poniendo en dominio de Yahshua nuestra naturaleza carnal. Y entonces el Ruach HaKodesh empieza a ministrarnos y nos va dando más porciones de Él mismo, de su bendito Ruach HaKodesh. Y de esa manera estudiamos la palabra y entonces es cuando empieza la revelación. Recibimos nuevas medidas del Ruach HaKodesh cada día, si estamos dispuestos a dejar totalmente el mundo. Por eso en Reshon, yo le comentaba a algunos, Reshon quiere decir domingo en la noche. No nos reunimos aquí, sino simplemente tuvimos una comida y demás. Entonces, vamos recibiendo medidas del Ruach HaKodesh conforme nos vamos consagrando más, nos vamos apartando más del mundo. Ahora, hemos aprendido hace mucho tiempo de una plática sobre el fuego. El fuego puede ser para algo bueno, una carne asada, fuera de Shabbat, lógico. El fuego puede matar, un arma de fuego, etcétera, etcétera, etcétera. El fuego de Elohim bendice o consume. Eso sí me gustaría que lo anotaran. El fuego de Elohim bendice o consume. Entonces bendice el Ruach HaKodesh, su Ruach HaKodesh, y tenemos fuego de parte de Él. Pero también puede consumir. Y por eso di la orden para que cualquier persona que esté aquí y tenga contacto con sus parientes, apóstatas, se vaya de la congregación, de aquí y de allá, de las congregaciones de Gozo y Paz. Cualquiera que tenga contacto con sus parientes apóstatas, se tendrá que ir de la congregación de ya, porque vienen tiempos más difíciles y no queremos un juicio para la Kehila. Vamos por favor a Números 16, y entonces aquí queda comprendido claramente Números 16, en el verso 19, cuando hablamos de la revelación de Coré, Coraj, y eso ya se les ha ministrado mucho, pero hay tantas cosas que aprender. En Números 16, verso 19, dice aquí, Números 16, verso 19, cuando lo tengan me dicen un amén. Ya Coré había hecho juntar contra ellos, contra Moshe y Aarón, toda la Kehilá, a la puerta del Mishkan de reunión. Entonces la gloria de Yahweh apareció a toda la Kehilá. Y Yahweh habló a Moshe y a Aarón diciendo: apartaos, subraya, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Elohim, Elohim de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la Kehilá? Entonces Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a la Kehilá y diles: apartaos, vuélvelo a subrayar, apartaos, o subrayalo más bien, de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moshe se levantó y se fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la Kehilá diciendo: apartaos, vuélvalo a subrayar, o subráyalo ahora,
Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y luego dice el 27, y se apartaron, subraya, de las tiendas de Coré, Datán y Abirán, en derredor de Datán y Abirán, salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moshe: en esto conocéis que Yahweh me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad, sino como si como mueren todos los hombres, murieran estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Yahweh no me envió. Mas si Yahweh hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahweh. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas esas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra de su boca y se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al infierno y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Apartaos, 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 apartaos. 4 veces, y no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo el Eterno. Ahora escuchen bien. En aquel tiempo entonces dudaban que Moshe hubiera sido puesto por Elohim. Aquí no se trata de eso. Aquí no se trata de eso, no se trata de probar si me puso el Eterno o no. Él me puso, Él es bueno y Él me llamó y me apartó. Bendito es su nombre. No, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si tú escarneces o te juntas con los que se escarnecen a Yahshua, se burlan de Yahshua, se mofan de Yahshua y de su bendita Torah, tú te tienes que apartar. Y rápido. Los terremotos que sucedieron no son ni cosquillas, vienen cosas peores, según Yahshua HaMashiach. Una tribulación como nunca antes. Y si tú quieres salvar tu pellejo y tu vida y tu alma, apártate de los impíos, rápido. Y si no, te tendrás que ir, pero rápido también de la congregación. No queremos un juicio para la congregación, queremos vida para la congregación. Ahí tienes la lección principal. Los hijos de Coré dijeron: nosotros nos apartamos. Los hijos, no los parientes ya más lejanos, los hijos se apartaron. Y por eso tú encuentras salmos donde los hijos de Coré compusieron salmos para el Eterno y fueron del agrado de Yahweh, porque eran de los levitas. Ellos dijeron: si mi papá quiere morir por haberse rebelado contra Yahweh, nosotros nos separamos, sus hijos. Sí sabes eso, ¿verdad? Entonces por eso dice Yahshua en Lucas 14: el que no aborrece a su padre, madre, hermanos, hijos, su esposa, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es que el Eterno es radical. La dirección ya está dada, la orden está dada. Entonces, de igual forma, así como el fuego consumió a estos rebeldes, porque aquí la gente entonces se rebela contra Yahweh y su bendita Torah, dejemos que se rebelen contra el Roe. Eso esa parte también cuenta, Pero vamos, lo que interesa aquí es no mofarse del Todopoderoso y su bendita palabra. De igual forma, entonces decía yo, si la gloria del Ruach HaKodesh, pongan atención por favor, ¿quién atiende? Aquí vimos que la gloria de Yahweh apareció. Lo estoy diciendo así tal cual para que se entienda. De igual forma, si la gloria del Ruach HaKodesh viniera sobre nuestros corazones sin que estuviéramos preparados, el fuego del celo de Elohim nos consumiría por encontrar cosas no gratas en nuestra vida. Entre ellas, juntarte con apóstatas. Y eso está en la carta de Judas. Y eso ya está ministrado en la carta de Judas. La ropa está contaminada con su carne. Pero tú no lo crees. Tú no lo crees. Entonces aquí estamos hablando, sí, se apartaron, etcétera, y cayó fuego del Ruach HaKodesh y los consumió. Si ahora mismo el Eterno mandara fuego del Ruach HaKodesh, ¿cuántos no serían consumidos? Aquí y allá. ¿Cuántos? Porque el Eterno no encontraría cosas gratas en tu corazón. Eso es delicado. Te juntas con alguien, lo abrazas, le das de comer cuando escupió la Torah de Yahshua. Cuando escarneció, recuerda lo que significa sardis, independientemente de tú el significado que le puedas encontrar en un diccionario. Escarnecer, burlarse, mofarse de Yahshua, del Todopoderoso. Pero es que el problema es que no se cree que es el Todopoderoso. Al menos yo sí lo creo, y muchos hermanos acá y allá también. Pero la gran mayoría a veces no cree que Él es el Todopoderoso y que va a venir a hacer juicio. ¿O quién hace juicio antes de que lo imaginemos? Dice Yahshua, y es uno de sus atributos: yo soy celoso. Entonces,
Su celo es kadosh, no es un celo como el de nosotros. ¿Qué es celos? Ya lo expliqué en los atributos de Elohim. Es que Él guarda sus derechos de propiedad y autoridad en nuestras vidas, y entonces Él es celoso. Así como Él es celoso, Él va a enviar fuego y exterminar a todos los impíos en la tribulación. Pero así como Él es celoso, aquellos que le amamos con todo el corazón, aquellos que le amamos a Yahshua Mashiach y su bendita Torah con todo el corazón, como es celoso, somos su propiedad de Él, y Él nos defenderá. Él ya nos apartó, Él nos bendecirá, Él saldrá a ayudarnos en los momentos más difíciles que vienen, porque eso es ser celoso. Él guarda sus derechos de propiedad y autoridad en nuestras vidas. Nuestras vidas serán entregadas a Yahshua Mashiach, y entonces nosotros estamos capacitados para recibir más del Ruach HaKodesh. Ahora, al crecer nosotros en Elohim, en el conocimiento de Elohim, el Ruach HaKodesh reposa sobre nosotros, y entonces eso va en aumento, y entonces la revelación es mayor. El Espíritu de Santidad del cual estamos hablando es el que nos resucitará. Ahora vamos al Salmo 16, por favor, vamos para allá. Salmo 16. Si tú no crees esto, que hay que apartarse de los impíos, entonces tú dirás, bueno, mejor me voy de la congregación. Te lo vamos a agradecer los que de veras amamos al Eterno. Salmo 16, verso 10. Dice así el Salmo 16, verso 10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu Kadosh vea corrupción. Ahora, para entenderle mejor, aún así, vamos a Romanos, vamos a la carta a los Romanos, y es que el Brit Hadashah es precioso. El Brit Hadashah tiene toda la Torah. Romanos 1, vamos a Romanos 1 y en el verso 3 y 4. Alguien que tiene el Espíritu de Santidad, ¿cómo le va a estar dando en la misma mesa de comer a un impío que escupió la Torah de Yahweh? Romanos 1, verso 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Adón, Yahshua Mashiach, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Elohim con poder según el Espíritu, lo voy a decir tal cual, de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Subraya Espíritu de Santidad. Sin el Espíritu de Santidad, por así decirlo, perdóneme lo que voy a decir, esa parte del Ruach HaKodesh, sin esa parte del Ruach HaKodesh, sin esa administración de su Espíritu, que es el Espíritu de Santidad, no podemos ser resucitados. No podemos ser resucitados. O muchos resucitarán en la segunda resurrección, pero es para muerte. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu de Santidad, es imposible no resucitar. Aquel que tiene el Espíritu de Santidad es imposible que no resucite. Y resucitarás el día de la resurrección, valga la redundancia. Sí, si tienes el Espíritu de Santidad, sin duda, tienes el Espíritu de Santidad, tienes ese celo por el Eterno, te burlas del Eterno, escarneces al Eterno, entonces no tienes el Espíritu de Santidad. La cabeza del dragón, en el caso de la cabeza de muerte, ya te tomó totalmente. Con el Espíritu de Santidad se vence a la muerte. A ver, explico. Es la cabeza de muerte del dragón, la cabeza de muerte del dragón, de muerte. Entonces, sin el Espíritu de Santidad no se puede vencer a la muerte. Con el Espíritu de Santidad se vence a la muerte. Con el Espíritu de Santidad se vence a la cabeza de muerte del dragón. ¿Se entendió ahora mejor? Ahora, mucha atención. Aquí estamos hablando de muerte física y también estamos hablando, si una persona muere, va a resucitar. Ahora, una pregunta, pero no contesten. ¿Y si se está siendo atacado por la cabeza de muerte del dragón? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense muy bien. Una persona está siendo atacada por la cabeza de muerte del dragón. No estoy diciendo que le esté haciendo caso a la cabeza de muerte del dragón. Estoy diciendo que está siendo atacado, más no que esté en pecado esta persona, X o Z. Si está siendo atacado por la cabeza de muerte del dragón, el mismo Espíritu de Santidad nos vivifica, porque es espíritu de vida también, y ahorita vamos a entrar ahí. Entonces el mismo Espíritu de Santidad nos vivifica, y entonces nosotros podemos vencer a la cabeza de muerte del dragón. Y cuando
sí falta todavía algo para que venga Yahshua, pero no mucho. Y si morimos antes, Él de todas maneras nos resucitará porque Él es bueno. Él lo prometió. Ahora, vemos, por ejemplo, cuando yo me dedicaba a todo eso antes, sigo siendo médico y sigo ejerciendo fuera de Shabbat, pero me refiero a todo esto de los muertos y demás, los cadáveres, manejar cadáveres, eso ya no lo hago. Entonces, vemos que alguien está muerto, está amortajado, ya lo dije, frío, atado, etc. Bueno, lo mismo en el espíritu está frío. La persona no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere venir a la Kehilá, no quiere ser bendecida, está frío, está muerto, está atado. Y muchas veces ya no hay nada que hacer. Ahora, hay que revisar, si una persona está siendo atacada y está queriendo ceder a la cabeza de muerte del dragón, hay que revisar a través de qué puerta corrupta en la vida, o de la carne, lógico, está viniendo ese ataque tan fuerte y lo está doblegando. Porque nosotros, si somos atacados por la cabeza de muerte del dragón, tenemos que salir siempre victoriosos. Pero si la persona se está enfriando, tú mismo lo has dicho. Oiga, Roe, ese hermano como se está enfriando, se está cadaverizando, está muriendo. Eso estás diciendo, en otras palabras. Vamos a Romanos 6, verso 11. Romanos 6, verso 11. No importa que no haya danza. Yo quiero dar este tema hoy, al menos esta parte completa. Romanos 6, 11. Dice así. En Romanos 6, 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Elohim en Yahshua Mashiach, Adón nuestro. Muertos al pecado. No que le abras a la cabeza de muerte, o sea, la puerta de tu vida, a la cabeza de muerte del dragón. Entonces, si nosotros entendemos aquí, como dice, así también vosotros considerando los muertos al pecado, pero vivos para Elohim en Yahshua Mashiach, Adón nuestro, entonces así viene el espíritu de santidad más fuerte y nos levanta y caminamos en triunfo, en victoria sobre la cabeza de muerte del dragón. Ahora, por así decirlo, perdóname esta comparación, por así decirlo, otra parte del Ruach HaKodesh es el espíritu de vida, va relacionado con el espíritu de santidad, espíritu de vida. El espíritu de vida en sí es la gloria, lo estoy diciendo así porque hay muchos nuevecitos, es la gloria de Elohim también en la misma vida, explicaré a continuación. Cuando la palabra de Elohim es vivificada en nosotros, sentimos el espíritu de vida, se imparte a través de la oración. El espíritu de vida, que es el mismo Ruach HaKodesh, se imparte a través de la oración. Si no hay oración, si tú no oras lo suficiente, muchas horas al día, eso ya lo ministré hace 8 días, el ayuno es limitado, la oración puedes estar orando todo el tiempo, pero ayuna todos los días, las 24 horas, morirías. Porque necesitamos alimento. Entonces vamos a Yohanan, a Juan, por favor, Juan 3. En Juan 3, vamos para allá rápido, Juan 3. En Juan 3, verso 3 al 5. La palabra de Elohim, decía yo, es vivificada en nosotros. Y entonces sentimos el espíritu de vida. Pero si una persona ve la palabra, ya no siente nada, ya no tiene espíritu de vida, ya fue preso por la cabeza de muerte del dragón. Yohanan 3, verso 3 dice: respondió Yahshua, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Siendo viejo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yahshua: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, del Ruach HaKodesh, no puede entrar en el reino de Elohim. Estamos hablando aquí de espíritu de vida. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Ruach HaKodesh es. Entonces es espíritu de vida, espíritu de vida. Ahora vamos a Romanos para entenderle mejor. Vamos a la carta a los Romanos, que es la que mejor habla aquí, por así decirlo, más claramente. En Romanos 8, y esto está en la mala interpretación de la Torá.
en la mala interpretación de la Torah. La Torah no ha pasado, la ley de Dios es eterna. Tú que eres cristiano, es así. La Torah es eterna. Busca el tema, la mala interpretación de la Torah. Hay audios, hay apuntes. Dice Romanos 8:2, ¿lo tienen? Ahí se traduce, porque la Torah del Ruach HaKodesh de vida, el espíritu de vida. En Yahshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si tienes el espíritu de vida, que es el mismo Ruach HaKodesh, en una de sus acciones, entonces no puede ser, digamos, socavado o pisoteado por la cabeza de muerte del dragón. Es imposible eso. Es imposible. Vuelvo a repetir los primeros conceptos. Cuando la palabra de Elohim es vivificada en nosotros, entonces sentimos el espíritu de vida. Y eso se imparte solamente durante la oración. Ahora, hasta que el espíritu de vida, esa parte del Ruach HaKodesh entra en nosotros, entendemos y hacemos la palabra. Se entiende la Torah y se hace la Torah. No quiere oidores sino hacedores. Pero una persona que no tiene el espíritu de vida, que es el Ruach HaKodesh, al menos en una de estas manifestaciones del Ruach HaKodesh, entonces no se entiende la palabra y no se hace la palabra. Por eso antes de cada Shabbat comeremos, beberemos, estudiaremos Torah y lo llevaremos por obra. Y solamente lo ha llevado por obra los que tienen el espíritu de vida. Los otros se han muerto. Y es probable que haya cadáveres acá, en lo espiritual. Entonces el espíritu de vida nos lava, nos limpia de toda inmundicia carnal. Y entonces así vivimos bien delante de Yahshua Mashiach. Quiero que sepan que hay varias cosas, y he hablado varias cosas de la mente, etc. Permanece todo esto en el subconsciente. Y Elohim hace que venga al consciente siempre cuando sea necesario. Cuando nosotros necesitamos, ahí está. El espíritu de vida está operando todo el tiempo, pero a veces no nos damos cuenta. Tú estudias la palabra, la entiendes, viene revelación, porque haces la palabra, efectúas, guardas bien el Shabbat, guardas la santidad, no desvías tus ojos, te guardas en tus manos, en tus pies, tus pensamientos. Antes de que llegue un pensamiento impuro, lo quemas en el fuego del Ruach HaKodesh, en el fuego del Ruach HaKodesh. Pero recuerden, el fuego del Ruach HaKodesh puede ser para bendición o para juicio, como en el caso de Coré y los que le ayudaron ahí a rebelarse. Entonces permanece en el subconsciente, después sale al consciente. Ahora, por eso Rav Shaul se atrevió a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Por el espíritu de vida, porque la muerte no tiene por qué predominar en nosotros. Y si morimos antes de que venga Yahshua Mashiach, Él nos resucitará. Hemos visto espíritu de santidad, hemos visto espíritu de vida. Ahora atención, es imposible ser absorbido por ambas, la muerte y la vida. O hay vida o hay muerte, pero es imposible ser absorbidos. Por eso el eterno Yahshua Mashiach dice que no se puede servir a dos amos, porque en el caso de la vida y la muerte son directamente opuestas. Ahora vamos a ver Romanos 8, ahí mismo, 10. Romanos 8, verso 10. Pero si Mashiach Yahshua está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es lo que hemos venido ministrando desde el inicio, o he venido compartiendo desde el inicio de esta administración, valga la redundancia. Entonces nosotros envejecemos y morimos al pecado, morimos al pecado y vamos envejeciendo, y nuestras células, se van degenerando, se va degenerando nuestro cuerpo, pero el espíritu de vida tiene poder sobre la muerte física. El espíritu de vida tiene poder sobre la muerte física. Ahora vamos por favor a Primera de Kefas, Primera de Pedro, en el capítulo 3 y en el verso 18. Primera de Pedro 3, 18. Bendito es tu nombre, Abacados. En 1 Kefas 3:18 dice lo siguiente: porque también Yahshua Mashiach padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Ruach.
Ese es el espíritu de vida. Bendito es el abacados. Esto es más fuerte y después lo vamos a desglosar todavía aún más. Entonces la muerte no pudo retener a Yahshua. Era imposible porque Él es la vida. Igual nosotros, por su compasión, por su sacrificio. ¿Pero cómo? Vituperiando, blasfemando el nombre de Yahshua, escarneciendo, burlándose de Yahshua y su bendita Torah. Es imposible. Ahí no hay espíritu de vida, ahí hay muerte. Ahí hay muerte. Hay otra fracción del Ruach HaKodesh, y no estoy siendo irreverente, es que eso está en la Tanaj, tú lo estás viendo con tus propios ojos. Espíritu de verdad. Es que si la plenitud del Ruach HaKodesh habita en nosotros, entonces tenemos autoridad sobre el diablo y todas sus cabezas. Pero aquí el problema es que muchos están cayendo y caerán por no obedecer a Yahshua y su bendita Torah. Irse a fornicar, irse aquí, irse allá, etcétera, jajaja, con los apóstatas. Siéntate, mijito, tú escupiste la Torah y blasfemaste el nombre del Eterno, pero siéntate, te doy de comer. Increíble, increíble. Por eso si no te apartas te tendrás que ir. En Juan, vamos, espíritu de verdad, Juan 14, vamos para allá, Juan 14. Y si un roe está fallando, también se irá, pero rápido, porque lo que importa son las ovejas. Yohanan 14, y si un anciano está fallando, también se irá. Yohanan 14, verso 17, dice así, ¿ya lo tienen? El espíritu de verdad, ahí lo tienes. Ese es el Ruach HaKodesh, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está hablándole a los salvos, lógico. Bendito Yahshua Mashiach. Vamos a Juan, ahí mismo adelantito, 15:16. En el 15:16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis alaba en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, Él se ha glorificado. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Es lo que le dijo a la samaritana. El Abba está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero el que tiene el espíritu de verdad, que es el Ruach HaKodesh, entonces ese ora, clama, gime, intercede por los demás. En Yohanan 16, en Juan 16, vamos a ver el verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, es el mismo Ruach HaKodesh. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora explico. ¿Acaso, por ejemplo, nada más recibimos una parte del Ruach HaKodesh? O recibimos en plenitud? Ya dije que no, en plenitud no se da eso. La Tanaj lo habla y primeramente el Eterno lo trataremos mañana. Entonces, no hay una plenitud total. Se va uno apartando totalmente del mundo y viene más plenitud, viene más plenitud, viene más plenitud. Espíritu de santidad, espíritu de vida, espíritu de verdad. Y vamos a ver qué otros espíritus, pero es el mismo Ruach HaKodesh. Entonces el espíritu de verdad, y voy terminando, se encuentra igualmente en la palabra. Y otro término para el espíritu de verdad, el espíritu de fe. Porque si es verdad, es que hay fe, creemos, confiamos y obedecemos. Vamos a 2 de Corintios 4. En 2 de Corintios 4, verso 13. Aquí se está refiriendo al espíritu de verdad, es la misma revelación, la misma acción del Ruach HaKodesh. En 2 de Corintios 4, verso 13, ¿lo tienen? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, ahí está, tú lo tienes ahí. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y si creemos y hablamos es porque obedecemos, ¿no? Creer, confiar, obedecer, ese es emunaj. Ese es emunaj. Esa es fe, creer, confiar y obedecer. Entonces, ¿cómo se va dando todo esto? El Eterno va dando fracciones de su espíritu. No hay alguien que reciba el espíritu en plenitud. Eso no se da. Necesitamos crecer a la altura del varón perfecto, quien es Yahshua Mashiach. Entonces Él va repartiendo. Ahora,
aquí está hablando también de confianza. Si es espíritu de fe, es de confianza. Y con esta terminamos esta cita, Primera de Kefas, bendito es tu nombre, Abacados, toda Gabá. Primera de Kefas 1, en el verso, déjenme irme a otra Tanaj. Vamos a Primera de Kefas, en el capítulo 1, bendito es tu nombre, Abacados. En Primera de Kefas 1, verso 11, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu, el Ruach HaKodesh de Mashiach que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Yeshua Mashiach y las glorias que vendrían tras ellos. Eso es el Espíritu de verdad. Y el Eterno, pues es el Ruach HaKodesh. Ya vimos que se le puede decir Señor, lo acabamos de leer. Adón, Él es el mismo. No hay Trinidad, Él es el mismo. Entonces, si nosotros tenemos confianza en Él, es que en la naturaleza de Elohim sale la verdad y en la naturaleza del diablo sale la mentira. Y cuando una persona se lleva con gente que ha escupido el rostro del Eterno, porque esa es la realidad, recuerden eso, entonces ya no tiene salvación, ya no hay salvación. Si una persona está siendo atacada por la cabeza de muerte, toda acaba. Si una persona está siendo atacada, toda acaba. Si una persona está siendo atacada, hay oportunidad. Si una persona se dio a la cabeza de muerte, ya no hay nada más que hacer. Bendito es el Abacados. Cierren su Tanakh, cierren sus apuntes. Bendito es tu nombre, Abacados. Abacados, vamos a ponernos de pie, te damos toda Gabá, porque tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. Sabemos, yo sé, Abacados, que tú estás permitiendo que se den estos temas porque vienen tiempos aún más difíciles y mucha gente ha tomado a la ligera lo que es la salvación. Mucha gente ha tomado a la ligera diciéndose mesiánico o mesiánica y andando con kipa o con mitpajat, lo ha tomado a la ligera, no han entendido realmente lo que se ministra en esta quejilá, que es tu bendita palabra. Sabemos que tú vienes, bendito Yahshua Mashiach, y que antes de que tú vengas vendrán 1000 calamidades a este mundo perdido y pecador. Abba, toda Gabá, porque nos hablas con tu bendita palabra, sí, nos hablas por tu bendito Ruach HaKodesh. Queremos aprender más de tu bendita palabra. Abba, recibe la exaltación de nuestros labios, recibe la exaltación de nuestros aplausos. Para los Kadoshim, para los que te tememos allá y acá, tú eres nuestro Rey, bendito Yahshua Mashiach. Te damos toda Gabá por la salvación. Omen, ve omen.